dijimos que la tráquea es un tubo cartilaginoso, cartilaginoso flexible, membranoso, que va desde el origen, va caudal al cartílago cricoides hasta la división de los dos bronquios, que queda a nivel de las quintas. O sea, aquí quiere decir que va desde el nivel de la segunda vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica, donde la tráquea se va a dividir en dos bronquios, principal derecho y principal izquierdo. Pero la tráquea del bovino, a diferencia de otras especies, a nivel del tercer espacio intercostal o de la tercera costilla, va a dar un bronquio. ¿Este de quién es? Un bronquio, ¿sí? Un bronquio que se llama el bronquio apical, ¿sí? Sí, es de bovino porque el bovino es el que tiene el bronquio apical, ¿sí? Bronquio apical. Es decir que la tráquea del bovino se divide en tres. Uno a nivel de la tercera costilla y luego dos a nivel de la quinta costilla o quinta vértebra torácica, es lo mismo, ¿sí? Entonces ella va desde dónde? Va desde el cricoides hasta la división de los bronquios, que va desde el segundo vértebra cervical hasta la quinta torácica. Dijimos que es un tubo que está formado por cartílagos y que se localiza en el plano medio, y que primero que estaban en las relaciones o cómo. Eso no la describe, listo. Está formada por anillos que dependiendo de la especie van entre 32, en el gatito desde menos. Un ejemplo, el cerdo tiene de 32 a 45, el perro, dependiendo del tamaño del perro, ¿sí? Entonces el bovino más o menos tenemos 60, ¿cuántos? 45 a 48, a 60 anillos que están unidos por membranas, ¿sí? Por membranas que se llaman ligamentos anulares, membranas de tejido fibroso, ¿sí? Fibroelástico, que llaman ligamentos anulares. La tráquea se relaciona dependiendo del lugar. Tenemos una cervical y una torácica, igual que el esófago, una parte cervical y una torácica. En la región cervical, la tráquea se relaciona, si tuviéramos al ternerito, lo vamos a ver, se va a relacionar dependiendo del lado que es. En el caso del lado izquierdo, se relaciona con el esófago, o sea, ella en el inicio dorsalmente tiene el esófago y después tiene el músculo largo del cuello, porque el esófago se pasa a la izquierda, ¿recuerdan? Entonces el esófago que está acá arriba se pasa a la izquierda y entonces ella se relaciona con el músculo largo del cuello. Si se acuerdan, el músculo largo del cuello venía desde el tubérculo del atlas, ¿sí? Y se iba por toda la parte ventral de las cervicales y de las torácicas hasta la cesta. Y ahí termina el músculo largo del cuello, porque aparte que pasa el cuello entra hasta el tórax. Entonces fue la relación dorsal de la tráquea a partir del tercer espacio, de la tercera vértebra cervical, cuando el esófago la abandona y se hace a un lado. Se relaciona también con ¿quién? Con lo que se conoce con los músculos, que ya vimos, los músculos del estuche de la tráquea. Los músculos que le forman un estuche, y ya vimos dos. Los esternoioideos, esternotiroideo, los omoioideos y el esternomastoideo. ¿Sí? Y el largo del cuello. Son los músculos que la relacionan, es como que le hacen un estuche, un paquete. La parte dorsal. La parte dorsal toda la envuelve, ¿sí? Era yo, el tiroides más. Y homoioide. ¿Sí? Allá estaban todos, solamente falta el esterno. Pues, aquí está el esófago, si la ven como aquí relacionada con el esófago, ¿no? Aquí está el esófago, sí. Ahora, la tráquea tiene relaciones, aparte tiene relaciones con lo que se conoce como la fascia carotidea, creo que es, ¿sí? Esta fascia carotidea está compuesta por tres estructuras. Estoy llena, bótalo, porque estoy llena de marcadores que no. Mi regalo pre-cumpleaños.
la fascia carotidea. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Es una fascia, es la fascia. ¿Qué es la fascia? Va de tejido conectivo, conjuntivo, que separan los músculos, ¿recuerdan? Y que se encuentran son las fascias, son las que separan, ¿verdad? Tenemos la fascia superficial, la fascia profunda, eso lo vieron en primero. La carotidea me envuelve a 3 estructuras: a la arteria carótida común, a la vena yugular interna, al tronco o al nervio, es un tronco que se llama vago simpático. O sea, es decir, que este tronco vago simpático es la unión de 2 nervios contrarios el uno al otro. El uno tiene una función que el otro lo aplaca. Ellos trabajan juntos y esos son parte del sistema autónomo, vago simpático. Parasimpático. Y también tenemos al nervio laringio recurrente. ¿Y el de ahí cuál es? Este nervio laringio recurrente, el vago va simpático, que es dentro de la fascia carotidea por el lado derecho, y por el lado izquierdo va lo mismo, pero el nervio laringio va aparte. Y por el lado izquierdo el nervio laringio recurrente va más unido al vago, o sea, el vago como que lo separa, ¿sí? Esto de la fascia. Eso también fue relaciones del esófago, porque se acuerdan que el esófago tiene las mismas relaciones que la tráquea, solamente que la tráquea tiene las 2 fases carotideas al ambos lados, el esófago solo tiene una, no tiene las 2, ¿sí? Pero tiene los mismos músculos de la tráquea, o sea, son las mismas relaciones. Así que si preguntamos relaciones del esófago cervical, eso es de la tráquea cervical. Ahora, la tráquea torácica tiene otras relaciones, porque ya no está la fascia carotidea. Ya todo se separó. Allá en el tórax, esto se separó de esto. Este se separó, esto se terminó en el cuello, esto solo terminó en el cuello. Y estos se abrieron cada uno se dio por su lado. Entonces no tiene esa misma relación, y los músculos tampoco. El único que sigue conservándose es el largo del cuello. ¿Por qué? Porque igual pasa por ahí. Porque él va hasta dónde? Hasta la sexta cervical, por eso el largo del cuello sigue siendo relación. Pero en cambio, cuando la tráquea ingresa al tórax, ella se ubica en el mediastino craneal y mediastino medio. Ya vamos a ver qué es el mediastino, o sea, ella está ocupando ese lugar. ¿Dónde se localiza la tráquea cervical? Ventral a las vértebras cervicales. Sencillo, ¿verdad? Cuando tu hermanito te pregunte, oye, ¿dónde se ubica? Ventral a las vértebras cervicales. ¿Sí? Más o menos desde la segunda, bueno, el niño no sabe. Y ahora la torácica, ¿dónde se ubica? Se ubica en el tórax, obvio, pero el tórax tiene una cavidad dentro de ella, que se llama mediastino. Un espacio. Es un espacio que está dentro del tórax, que no está unido con lo demás, está separado. Es como que hay una pared así. Estamos aquí adentro, hay una pared acá, y estamos aquí metidos, no está ni acá ni acá, pero estás en medio de 2 paredes, se llama mediastino. Entonces, en el mediastino, ¿con quién se relaciona? Se va a relacionar con otras estructuras, con la vena cava craneal, con el tronco con el tronco brachiocefálico común, tronco bicarotídeo, común, y aquí está el bicarotídeo. Es parte de él, ¿sí? Se va a relacionar con quién más, con los nervios laringeos recurrentes, con el vago, o ya no. Nervio cardiosimpático. Los cardiosimpáticos, sí. Y no linfático mediastínico craneal. Y cuando tenemos el animal de joven con la glándula timo, es más, la glándula timo se relaciona desde el cuello, desde la parte cervical, está relacionada con la glándula timo en los animales chicos.
Cuando el animal crece se termina la glándula timo cervical y solo nos queda la glándula timo torácica, como un remanente, como algo que sobró y está relacionada muchas veces con la tráquea. Entonces son las relaciones, cambia sus relaciones, ya no es lo mismo en el cuello que en el tórax. Aparte se relaciona con quién, con el corazón, se relaciona con los pulmones, ¿sí? Ya tiene otras relaciones. Eso respecto a la tráquea, ya no hay nada más que ver. Está unida al cricoide por un ligamento que se llama cricotraqueal. A ver, ¿cuál es el cricotraqueal? Búsqueme el ligamento cricotraqueal. ¿Dónde se une la tráquea con él? Cricoides. La estructura, ¿cómo está formada la tráquea? Dijimos que la tráquea, si vamos desde adentro hacia afuera, la tráquea tiene una mucosa que forma pliegues, ¿cierto? Tiene una mucosa que forma pliegues. Y que secreta moco y mantiene lubricada, ¿sí? Entonces tenemos una fase, una submucosa que estaría prendida a los cartílagos, ¿sí? Una mucosa de tejido conectivo que está, ¿sí? Una submucosa, elástico, y tenemos los cartílagos que son cartílago hialino, y se llamaría, esta capa se llamaría músculo cartilaginosa, porque el músculo no está unido en todo el tubo, sino solo en la parte dorsal, es decir, que el músculo traqueal solo está en la unión de los cartílagos, que tienen forma de herradura o forma de U. Los cartílagos tienen forma de U, pero a medida que los cartílagos se van haciendo caudales, esa U como que se cierra y se trepa una cresta sobre la otra. Cuando al inicio tienen forma como de una U, ¿sí? Y aquí en este espacio vacío tenemos un tejido fibroelástico más el músculo liso, que se llama el músculo traqueal, un músculo que solo me cierra esa herradura. Aquí hay tejido fibroelástico, la mucosa y el músculo traqueal. Solamente. Y la submucosa, sí, también la submucosa. Y ahora externamente, ¿qué tenemos de membrana externa? Depende de dónde está. Y tenemos la túnica adventicia. Y durante el cuello tenemos la túnica adventicia, ¿sí? Eso sería la estructura de la tráquea. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos que la tráquea se divide en bronquios, ¿verdad? La tráquea se va a dividir en bronquios, en dos bronquios que van a ingresar al parénquima pulmonar, ¿sí? El pulmón es un órgano parenquimatoso, está formado por alvéolos. Recuerdan que los órganos parenquimatosos están formados por lóbulos o por túbulos o por alvéolos, túbulos o lóbulos o túbulos o... A ver, alvéolos son espacios, lóbulos y túbulos, sí, tres. Alvéolos, túbulos y alvéolos. Alvéolos, túbulos y lóbulos. Un ejemplo, la glándula mandibular está formada por lóbulos, es un órgano parenquimatoso, ¿sí? Lóbulos, la glándula parótida, todo está formada por lóbulos, que están separados adentro como por un tejido fibroelástico. Todos los lóbulos, todo el parénquima, todo órgano. ¿Qué era el parénquima? ¿Qué era el parénquima? ¿Qué es el parénquima? Era la sustancia fundamental de un órgano. Un órgano que no tenía cavidad, el parénquima es la sustancia fundamental. Estos lóbulos, si no estuvieran separados, ¿qué se harían? Una masa adentro, ¿no les parece? Están separados, igualmente que los alvéolos, están separados, uno. Todos los órganos parenquimatosos tienen estructuras separadas, ¿sí? Entonces, eso se llama como intersticio, se llama espacio intersticial, así que estaría separada, igualmente que las células están separadas una con otra por un espacio intersticial, ¿sí? Entonces, hay algo que debe sostenerlas, y lo que las sostiene es como un tejido que muchas veces va desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, como un esqueleto fibroso o fibroelástico que las separa, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el árbol? El árbol bronquial, estamos hablando de que la tráquea, dijimos que la tráquea del bovino a nivel del tercer espacio tenía un bronquio que se llama bronquio apical o bronquio traqueal, ¿no?
apical o bronquio braquial. Está dividida, ¿sí? Aquí muchas veces se forma algo que se llama como un cartílago. El perrito es bastante grande, se llama la carina. La carina. Cartílago cariniforme, que no tiene el bovino solo tiene manubrio. El esternón solo tiene manubrio. Y hay un cartílago cariniforme en otras especies, pero aquí hay una carina que es diferente al esternón. Y cuando el corazón está aquí conectado, específicamente los atrios del corazón está aquí conectado, ¿sí? Este es el corazón de Douglas, ¿verdad? Muy chiquito. Lleno de amor. Entonces tiene harto amor para dar. Es decir, cuando hay un agrandamiento de cámaras, esto llega y toca esto, y entonces el animal tiene tos. Por eso la tos de un perro, como primer, si es un perro, sobre todo adulto, ya no es jovencito. Si es jovencito pensamos que es respiratoria, que es un problema de neumonía, pero si es un perro viejo que apareció junto con tos, ¿sí? Una tos así de vez en cuando, sobre todo cuando se acuesta, cuando se va a acostar, cuando se duerme. Cuando toman agua también. Entonces, no sabría si cuando tomamos, a veces. Entonces, cuando tomamos es porque se engancha. Sí, entonces, generalmente comienza a toser, entonces la tos de un perro está relacionada con un problema cardíaco, más no la del gato. ¿Sí? La del gato no tiene otra, ¿sí? Entonces, ahora, estos bronquios, este bronquio, el bronquio tercero, el número 3, ingresa a lo que se conoce como un lóbulo del pulmón que se llama el lóbulo apical, ¿sí? Está dividido en dos, así, más o menos, lóbulos apicales. ¿Sí? Ingresan, pero una vez que ingresan, ya él viene para acá uno y viene otro para acá. Igualmente ingresa al pulmón, ¿sí? Ingresa al pulmón, ¿sí? Ingresa a los pulmones e inmediatamente los pulmones tienen lóbulos. Aquí está separado, que hay un lóbulo, entonces viene un bronquio para acá, ¿sí? Tiene otro lóbulo y esos bronquios se llaman sectales, y aquí hay otro y viene para acá, y a medida que se van dividiendo en espacios, se van formando lóbulos sectales, subsectales, ¿sí? O lobares. Estos serían bronquios lobares porque van a lóbulos, y luego sectales y subsectales, y así sucesivamente se va formando, se va hasta hacerse, cada vez se va haciendo más chiquito, y se va formando como una especie de un árbol, ¿sí? Hasta que se van convirtiendo en pequeños bronquiolos, en pequeños bronquios, hasta que se convierten en bronquiolos. ¿Cuándo se convierten en bronquiolos? Cuando fue perdiendo sus capas. ¿Cuáles eran sus capas? La adventicia, ¿hasta dónde fue? Hasta que entró al tórax fue adventicia, y ahí ya no fue adventicia. Ahí tuvo una serosa, ¿cierto? Después cuando ingresa aquí ya pierde cualquier membrana externa, solo entra el cartílago con el músculo y la mucosa. ¿Está claro hasta ahí? Aquí ya entra, ya pierde la membrana externa. Una vez que ingresa a uno de los lóbulos, perdió la membrana externa. Conserva la cartilaginosa, la media y la mucosa con la submucosa. Pero a medida que se hace más chiquito, cuando se convierte en bronquiolos, perdió su capa cartilaginosa. Pierde su capa cartilaginosa, ¿sí? Cuando se convierte en bronquiolos. Y los bronquiolos, hasta llegar a bronquiolos respiratorios, de ahí vienen los sacos, vienen ya los sacos que se llaman sacos alveolares, y luego vienen los alvéolos pulmonares, ya se convierten en alvéolos pulmonares, ¿sí? Claro que esto de acá, pero cada uno está todo lleno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el árbol bronquial? Entonces tenemos el bronquio principal, el bronquiolos lobar, sectal, subsectal, y así sucesivamente. Ya después ya no tuvo nombre hasta convertirse en bronquiolos. El bronquiolo perdió la capa, o sea, ya perdió el anillo de cartílago y tenemos una placa de medio milímetro. ¿Sí? De medio milímetro tenemos el grosor del cartílago, y luego se convierte, cuando ya se convierte en bronquios respiratorios, ya perdió todo y solamente conserva dos membranas.
la mucosa y la submucosa. Es decir, que el alvéolo tiene dos membranas. ¿Cuáles? Mucosa y submucosa. O sea, que ya no tiene sino la interna, perdió todo. Pero cuando ya está el alvéolo ¿qué es? Es un espacio. Es un espacio lleno de aire que tiene que estar abierto. No tiene que estar aplastado. ¿Qué es lo que me lo mantenía abierto? ¿Qué hay en el aire? Oxígeno. El oxígeno y qué más. Yo les dije que más había. Gas y nitrógeno. Y entonces, ¿qué hacía el nitrógeno? El nitrógeno es el que me lo infla. Así que el espacio vacío se encuentra infladito por el nitrógeno. Ese es el que lo mantiene vacío. Entonces aquí hay dos membranas, ¿cierto? ¿Cuántas hay? Hay dos. Mucosa Y submucosa. Mucosa y submucosa. Eso que me aporta el alvéolo, ¿verdad? Pero en el alvéolo se produce el intercambio. ¿Intercambio de qué, Marta? ¿Qué gas? ¿Qué por qué? ¿Qué entra y qué sale? CO2 y sale entre El aire entra. oxígeno y sale CO2. ¿Cómo? ¿Qué gas? En muchos lugares hay gas. Y oxígeno. Ya. Pero en cambio aquí hay una red de vasos sanguíneos. Hay una red de vasos sanguíneos que rodean al alvéolo, es decir, que por fuera de las dos membranas, ¿qué nos rodean? Una red de vasos sanguíneos, nos rodean todita una red de vasos sanguíneos que están conectados con los vasos, ¿no? Esta red de vasos sanguíneos es la que está recibiendo el oxígeno y la que está trayendo el CO2. Y el vaso sanguíneo, que también tiene las 4 membranas, una externa que es adventicia, una muscular, elástica, músculo elástico, esta es la capa basal, también una basal, y la interna que se llama endotelio. Y la capa basal también cuando llegó hasta este punto, porque el vaso sanguíneo ingresa por aquí también, por aquí ingresa una arteria, también por aquí ingresa una arteria, que es la arteria bronquial, ¿sí? Es decir, que la arteria hace el mismo recorrido que, o sea que también va a formarse como un árbol. Para donde el bronquio se divide, ella va dividiéndose. Entonces, la arteria también fue perdiendo sus membranas. Y siempre donde termina una arteria va a formarse una vena, y la vena también se originó. Es decir, que el vaso sanguíneo también tiene solo 2 membranas, la membrana basal, o sea, es como decir la submucosa, y el endotelio vascular. ¿Qué cosa? El endotelio. Sí, endotelio. Y además decir Basal, endotelio. Es endotelio. El endotelio es una membrana del vaso sanguíneo. Es decir, que ¿cuántas membranas hay? 2 y 2. 4. 4. O sea, 2 de uno y 2 de otro. 4. La unión de estas 4 membranas se conoce como barrera hematogaseosa. Yo digo hematogaseosa. Y esta barrera no va a dejar que el nitrógeno pase. Impide, solamente va a permitir que pase lo que tiene menos peso molecular, en este caso va a permitir el oxígeno y el CO2, no va a permitir gases. Si va a pasar el cigarrillo, si va a pasar la droga, si va a pasar los gases anestésicos, si van a pasar medicamentos, ¿sí? Todo eso que hacemos para inhalar, ¿sí van a pasar? ¿Ah? No va a pasar, de pronto te entra Lochin, la gente que trabaja en las minas, en las fábricas, van a pasar, todo eso va a pasar al alvéolo, pero no va a pasar a la sangre, simplemente va a comenzar a tapar el alvéolo. Como filtro. Entonces, por eso la gente, el humo, la nicotina, cuando la gente fuma mucho, puede hasta sentirse mareada. No sé, una vez me fumé tabaco mi papá. Esto no está acostumbrado. Mi papá fumaba tabaco negro y me saqué un poquito de tabaco y me dio náusea, vómito, me dio Es decir, que sí pasa la nicotina, pero no pasa ya lo que queda por fuera del mundo. ¿Sí?
lo que fuera, lo que queda afuera, o sea, o que, no sé qué es lo que pasa, mejor dicho, pasa al principio, y la nicotina se queda afuera. La nicotina, por eso sacaron tabaco. Los componentes. Ajá, entonces, algo pasa, la sustancia psicoactiva pasa, y se queda la nicotina, se quedan ahí cerrando todos los espacios, cerrando los alveolos. Esas personas no pueden respirar en algún momento, porque ese es un alveolo que se llenó de ese hollín, de ese humo. Sí, es como cuando ponen una vela. Miren cómo se queda el techo cuando ponen una vela. Las iglesias prohibieron las lámparas porque les hacían negra toda la... Y verdad que estaban bien altas, porque era abajo y las iglesias eran altas y arriba se ven esos techos negros. Entonces, eso mismo pasa en el alveolo. Y luego cuando salieron los cigarrillos estos electrónicos, producen más cáncer pulmonar que Pregúntele quién. más daño pulmonar. Entonces es triste porque se van perdiendo, o sea, vamos quedando con espacios muertos, áreas que no intervienen en el proceso de respiración. Eso respecto a los bronquios. Ahora, el pulmón, ¿qué es el pulmón? Es un órgano parenquimatoso que está formado por Lóbulos. Tranquila, hombre. Está formado por alvéolo. Está formado por alvéolo, un órgano de tejido elástico. Entre los espacios hay tejido elástico, es un órgano bastante elástico. Viene el nombre de pulmón, de bofe, de liviano. Es un órgano liviano, es de los más, es crepitante, ¿verdad? Porque tiene en su interior aire. El pulmón de un neonato, no de un neonato, de un mortinato se llama, que nació muerto, este pulmón no tiene aire. Entonces, si lo pusiéramos en un tacho con agua, ese pulmón se hunde, mientras que si ponemos un pulmón de un animal que ya respira, ese va a flotar, ¿sí? Va a flotar. Nosotros mismos, cuando estamos en el agua y tratamos de contener un poco la respiración, flotamos, ¿sí? Y podemos mantenernos largo rato flotando, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué nos ahogamos entonces? Pues nos aterramos, ¿verdad? Sí, hay miedo. ¿O será eso o porque se fue una bocanada por la ola y ya no pudiste? Yo no puedo flotar. Es la desesperación. ¿Tú puedes flotar? Estás en la muerte, El nomás. asunto es que flotamos, pero lo que nos hace flotar, ¿qué es? El pulmón. El pulmón lo que nos hace flotar, porque los huesos pesados nos hacen hundir, es el pulmón. ¿Sí? Entonces, el pulmón, ¿qué más podemos decir? Que es un color rosado, que se localizan en la cavidad torácica, pero dentro de los sacos pleurales, es decir, que está dentro de la cavidad pleural. La pleura, que es una membrana serosa semejante al peritoneo, me forma un saco dividido en dos, o sea, un saco Para uno cada pulmón. ¿Qué más podemos decir? Que tiene una base, que tiene un vértice. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del pulmón? Ajá. Tenemos dos pulmones derecho y izquierdo, sí, que está formado por lóbulos, por lóbulos, claro, pero el parénquima no está formado por lóbulos, el parénquima está formado por alvéolos. Él está dividido en lóbulos, ¿sí? El derecho tiene más lóbulos que el izquierdo. El derecho en todas las especies tiene más lóbulos. El primero se llama el lóbulo apical. Luego tenemos el lóbulo medio, conocido como lóbulo cardíaco, el lóbulo medio, y este es el lóbulo diafragmático. Y aquí debajo del lóbulo diafragmático tenemos al lóbulo accesorio, o también llamado mediastínico, ¿sí? Mientras que el izquierdo tiene solamente el lóbulo apical y el lóbulo diafragmático, no tiene más. Solamente que el lóbulo apical está dividido en una porción craneal y una porción caudal. Anteriormente se decía que este era el lóbulo medio, pero cuando se dan cuenta que solo entra un bronquio, entonces se dan cuenta que si hubiera sido así, hubiera habido la división de cada, entonces solamente se divide después de que ingresa uno solo. Si hubiera sido, hubiera habido otro, ¿sí? Es decir, que el bronquio principal tuviera uno para cada uno, pero no, el bronquio principal ingresa uno solo y ahí recién, sí. O sea, ingresa uno solo acá y recién viene uno para allá y otro para acá. Del principal, solo hay dos, deberían haber habido tres. Entonces,
se dan cuenta que este es uno solo, una porción craneal y una porción caudal. Mientras que en el derecho también tenemos lo mismo. Está dividido en una porción craneal y una caudal, más el lóbulo medio. Sí, medio. Sí, así se tiene medio. Y el diafragma lo mismo. Entonces tiene una base que es caudal, solamente que como ya está aplastado, ya no ¿Y lo la podemos ver. cesárea? Esa es la cesura. Esa es la base que tiene una forma cóncava que se adapta a la convexidad que tiene el diafragma. O sea, que es decir que se adapta. La base del pulmón es así cóncava. ¿Sí? Sino que aquí está aplastada, pero es una base, es cóncava. Tiene que acoplarse al diafragma, porque el diafragma, recuerdan que es convexo, es cóncavo para la cavidad abdominal, así que está así. O sea, así. ¿Sí? Entonces más o menos se acopla. Tiene el vértice, sería la parte más craneal, que lo forma el vértice del lóbulo apical. ¿Sí? Esta es la parte más craneal, así, ¿sí? Es el vértice y esta es la base. Tiene una cara parietal o costal, porque cuando muere el animal quedan las impresiones de las costillas. Este no la tiene porque lo sacaron antes de que haya rigor mortis. ¿Sí? Y una cara visceral, ¿cómo se llama la cara? Mediastínica, ¿o qué se llama la cara? Visceral mínimo. Costaron, La primera. ¿no? Me pica la mano. Superficie costal, permedial. Mira. Y un borde, una superficie costal y una superficie medial. Ya. La superficie medial tiene una parte visceral y una parte, esta superficie que está aquí, es mediastínica porque está unida a esta membrana que se llama mediastina. Tiene un borde dorsal que ya se dañó, pero es el borde que está a la vértebra, que está pegado a la vértebra, se llama el borde dorsal, y este que está acá afuera se llama ventral o lateral, y tiene fisuras o fisuras, ¿sí? Fisuras de acuerdo a los lóbulos. Fisuras que en algunos me forman escotadura. Un ejemplo, aquí estos dos me forman una escotadura. Esta escotadura se llama escotadura cardíaca. En cambio aquí la escotadura cardíaca está entre estos dos. Aquí está la escotadura cardíaca, ¿sí? Es decir que el corazón, ellos como que dejan una escotadura, es como una especie de espacio, una especie de curva, esta es una escotadura, ¿sí? Como una entrada, ¿sí? ¿Qué más tenemos del pulmón? Esta sería cara medial igual, cara medial, bordes. Dijimos que teníamos el borde dorsal, borde, está como lateral o ventral, y este que está aquí se llama el borde basal. Este es el borde basal, y el que me permite unir un pulmón con el otro a través de este ligamento carnal, el ligamento que se llama ligamento pulmonar. Este es el ligamento pulmonar. ¿Ligamento de qué? Ligamento hecho de pleura, así como es el ligamento pulmonar. ¿Sí? El ligamento pulmonar. Listo. El pulmón tiene impresiones. Dijimos que el derecho y el izquierdo, las diferencias son las impresiones que le dejan. Un ejemplo, dijimos que el esófago se pasaba a la derecha del plano medio, entonces la impresión más grande está en qué parte? Está en el pulmón derecho, ¿verdad? En el pulmón derecho, esta es la impresión del esófago. Mientras que la arteria aorta lo desplazó y entonces va a dejar su impresión más grande, ¿dónde? En el pulmón izquierdo. Pero el pulmón derecho, el pulmón izquierdo también tiene la impresión del esófago, pero es más chica. Entonces, esta es la impresión del esófago y esta es la impresión de la arteria. Y acá está la impresión del esófago. La arteria también le deja impresión, pero ¿dónde está más? Está más en el izquierdo. Entonces el esófago le deja la impresión del esófago, pero también la aorta deja una pequeña impresión. ¿Sí?
Esos son los que comparten las impresiones. ¿Qué más tenemos debajo? El corazón les deja impresiones a ambos, ¿verdad? ¿Sí? Este es el espacio, este es el pericardio que está aquí. Y vemos cómo el corazón le va a dejar una impresión a este, porque hasta el punto que hay una escotadura aquí, ¿sí vimos? ¿Sí? La escotadura cardíaca está aquí, ¿sí? Aquí dijimos que está la escotadura cardíaca, porque dice el corazón, se ve el corazón aquí, ¿sí? Entonces acá también tenemos la escotadura cardíaca, ¿sí? Entre estos dos, ¿sí? Escotadura cardíaca, y también le deja una impresión. ¿Dónde está más? ¿Para qué lado está más? ¿Para el derecho o para la izquierda? Para el derecho, o sea, quiere decir que la impresión más grande la deja en el derecho. La deja en el derecho. Entonces la gente se toca el lado izquierdo, viendo que el corazón está acá. No, el corazón está en la mitad. Solamente que se va hacia la izquierda, pero su mayor porción está en la derecha. Ahí la vemos, está unido ahí más o menos. Creo que también está seco, no es tampoco tanto, ¿sí? No es tampoco tanto. Ajá. El suyo está ahí en la izquierda. Ahí le duele. Cuando le clavan los puñales. Con las notas. Sus palabras son puñales, canta, ¿verdad? Bueno. A ver, ¿qué más tenemos entonces de impresiones? Tenemos la impresión que le deja la vena cava craneal, sino que ya no tenemos, pero que le deja la impresión de la vena cava craneal, porque la vena cava craneal está a la derecha, mientras que a la izquierda el corazón va a dar una arteria que viene para acá, sí, pero ya la aorta ya es como que ya no le deja, ya como que se va a salir, ya aquí está. ¿Cómo se llama ese tipo? Aquí está, el tronco brachiocefálico común. ¿Dónde está el esófago? Está el esófago, ¿no? Sí. Esta es la arteria, se llama el tronco. Esta es la vena, ¿cuál es esto? Es la vena. Esta es la división de las dos, ¿sí? Esta es la división de las dos. ¿Sí? El tronco bicarotidio es este. Sí, el tronco brachiocefálico común. Tiene mucha grasa, hay que sacarlo. Este hay que sacarlo un poco. Sacámoslo, deja ver bien. No sé qué más tenemos que hacer en el pulmón. ¿Algo más? No. Estructura. La vena ácigos, pero no está aquí para ver porque es la ácigo izquierda y la ácigo derecha. Cada una está aquí, cada una. Izquierda, derecha. Vamos a descansar unos 10 minutitos.